¿Qué significa el tener razón? El tener razón siempre supone o significa que nunca esa persona que se atribuye tener razón nunca falla a la razón misma. Que esa persona nunca falla a la razón misma. Por eso se dice que, o se puede atribuir ya verdaderamente que tiene razón, solo cuando no falla a la misma razón, cuando no traiciona, cuando es leal siempre a la razón. Y de la única manera que se es leal a la razón es no beneficiar a alguna sin razón, el nunca beneficiar a alguna sin razón. Porque ya se le falla así, a la razón se le falla si tú de alguna manera ayudas a alguna sin razón, ya sea directa o indirectamente. El tener razón siempre supone eso. Siempre supone el no ayudar a ninguna sin razón. Es como el tener también ética, o como el tener educación, como el tener respeto, como el tener cualquier cosa que esté bien o que esté fundado en la razón. El bien, todo el bien está fundado en la razón. Y supone, se tire por donde se tire, siempre supone un no traicionar a su misma esencia, a la misma esencia, a lo que implica la razón. La razón implica siempre implica una condena en todas las situaciones posibles, una condena de la sin razón. Siempre supone, el tener razón siempre supone una condena ética o una contraposición y una condena también, una reprobación, una condena ética a todo lo que sea sin razón, a todo lo que sea sin razón. También el tener razón implica la descalificación obligatoria de cualquier tipo de irresponsabilidad. La condena de cualquier tipo de irresponsabilidad. Entonces, el que se atribuye razón o el que tiene razón obligatoriamente siempre tiene que descalificar o deslucir o quitarle cualquier tipo de justificación o autoridad ética o autoridad, tenga la que tenga, a la irresponsabilidad. Entonces, si la razón o el que tiene razón ve a cualquier ser humano o a cualquier país que aplicando una irresponsabilidad sigue hacia adelante como si nada, pues entonces la razón obligatoriamente debe descalificar ese procedimiento, debe descalificarlo obligatoriamente, deslucirlo obligatoriamente. El que tiene razón tiene que obligatoriamente que deslucir, quitarle autoridad a esa irresponsabilidad. La lleve en marcha quien sea, ya sea una persona o la lleve en marcha un país entero o una sociedad entera. Aunque una sociedad entera lleve en marcha una irresponsabilidad, la razón, la lleve quien la lleve, aunque la lleven 3 personas en el mundo, obligatoriamente debe descalificar ese procedimiento de las personas que realizan eso. También, por último, el que tiene razón debe siempre impedir. ¿Qué significa impedir la irracionalidad? El que tiene razón es un deber intrínseco a la misma razón. El que tiene razón o la misma razón, su único sentido existencial es el impedir la irracionalidad, impedirla sin razón.
Y entonces la razón tiene la máxima autoridad ética para impedirlo de la manera que vea que puede impedirlo, de la manera. Entonces tiene ahí una autoridad total, el que tiene razón, o tiene autoridad racional, o tiene autoridad ética, tiene una total licencia, podríamos decir, una infinita licencia, una infinita licencia para impedir la irracionalidad. Pero esa licencia que siempre tiene que estar sujeta también a la misma racionalidad. Es decir, todo debe impedirlo, pero también midiendo todo lo que racionalmente es posible. Por la misma razón dice, bueno, racionalmente eso tiene que ser, no hay otro método, no hay otra vía, ¿no? Entonces, no sé, la razón hasta tal punto podría aplicar una metodología que ve que es la única posible porque racionalmente es la única posible. Si, por ejemplo, una persona está disparando sin parar a todo el mundo, racionalmente esa persona tiene que ser neutralizada. Según la razón no queda otro medio que quedar usted. Entonces, la razón, hay un gran prejuicio o un gran cuento que le han metido a todos de que el bien el bien no puede hacer nada. Es decir, el bien tonto es algo inútil, tonto, engañable por todo, donde el bien no puede actuar, el bien no puede impedir, el bien no puede, no sé, eso se lo han inventado mucho, pero el bien, la misma esencia del bien es impedir el mal. No tiene otro sentido. No tiene sentido. Entonces tiene que impedirlo de la manera que vea que debe impedirlo. Y no hay otra. No hay otra. Eso es así. Eso la misma naturaleza lo hace. La misma naturaleza impide todo lo que sea antinatura. ¿Y cómo lo impide? Lo impide utilizando toda su instrumentación o toda su metodología natural, la que tenga. Que desde el punto de vista mejor de otro es agresivo eso, pero bueno, es la que debe utilizar la naturaleza. Por la racionalidad es lo mismo. La racionalidad en ciertos momentos debe utilizar lo que se vea que irracionalmente no tiene que ser eso, lo único que se puede aplicar. Y eso siempre es así. Es decir, el que tiene razón no es... el tener razón no es hacer... yo qué sé, problemas matemáticos, no es aplicaciones matemáticas, no es... muchos están confundidos totalmente. El de tener razón implica miles y miles y miles de situaciones de cosas y de respuestas a la realidad. La racionalidad no es muchos que dicen, uy, yo soy matemático, yo soy una persona racional. No tiene nada que ver. Puede ser una persona matemática y ser totalmente irracional. Eso no tiene infinitamente nada que ver. O puede ser una persona científica y ser totalmente irracional. Eso no tiene nada que ver. La racionalidad es la respuesta que tú hagas racional al medio, a la realidad. La respuesta que tú hagas racional a la realidad. Entonces, tú puedes dar una respuesta totalmente racional y un juez no la dará nunca, nunca tira en su vida, nunca la dará. O un científico, hay científicos que no la dan. Lo que hacen es resolver problemas. Un científico resuelve problemas, o más bien inventa cosas. Pero eso también, la irracionalidad, la fantasía también la inventa. Es decir, eso no tiene nada que ver con la racionalidad. La racionalidad es algo muy serio, algo muy difícil de comprender, pero siempre se comprende racionalmente. La racionalidad es una respuesta con las reglas racionales a la realidad. Muchas gracias.